Seguimos viajando, seguimos disfrutando. ¿Lo están pasando bien? Renovamos el mate y continuamos con la recorrida de hoy. Hay que cruzar el río para soñar. Dicen que el paraíso vas a encontrar. Bueno, y comenzamos a recorrer entonces el Palacio San José. ¿Podríamos definirlo como el centro del turismo histórico provincial, quizás? Iván, bueno, Sí, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Sí, sin duda es uno de los museos más visitados del país, tiene un promedio de 300, 350 personas por día, así que sí, sin duda es uno de los centros turísticos más importantes de la zona. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué decimos no solo para Entre Ríos, sino también para la Argentina? Y bueno, vamos a contar un poco cómo es la recorrida. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando llegue aquí? Bueno, primero es un lugar con mucha historia, desde acá se manejó los destinos del país y la provincia de Entre Ríos en distintos periodos. Bueno, es una casa que está muy bien conservada, que se hace un muy buen trabajo museológico y sin duda que atrae mucho al público por su historia. Tiene una historia muy particular, con muchas contradicciones. El asesinato de Urquiza llama mucho la atención a la gente y sin duda atrapa. El lugar es un lugar que atrapa por su historia, por la riqueza que tiene su historia, no solo por lo que es el monumento de la construcción de la casa, que es un palacio precioso, sino por la historia que tiene la casa, que es muy atrapante. Tiene que ver también con todo el inicio de nuestro país, ¿no? Recordemos que Entre Ríos fue protagonista, después es como que la provincia pasó a un letargo, si se quiere, quizás la condición insular ha hecho que estemos un poco aislados, pero bueno, Entre Ríos fue la capital de nuestro país, aquí se han tomado decisiones sumamente importantes y es más, desde el escritorio seguramente se hizo el bosquejo de lo que es hoy la Constitución Nacional. Sin duda, o sea, Entre Ríos y esta casa fue totalmente protagonista, sobre todo en una etapa muy contradictoria, yo lo explicaba en la visita allá, que fue la etapa de la organización nacional, con todas sus idas y vueltas, y sí, sin duda, Alberdi escribió un libro que se lo manda a Urquiza, que se llamó Las Bases, que Urquiza lo leyó acá en su escritorio, y bueno, desde ahí es el punto de partida para la organización nacional y la Constitución, que fue uno de los legados sin duda más importantes que Urquiza nos dejó, y bueno, que todos fue desde esta casa planeado, ¿no? Sin duda que fue el escritorio político Urquiza una de las habitaciones más importantes de la casa, sin duda. Le decimos Palacio San José, pero el mismo Urquiza no llegó a denominarlo así. Un poco, bueno, el lujo, el esplendor y todo lo que tiene que ver con los adelantos, ¿no? Como el Agua Corriente fue la primera casa de la Argentina que contó con esta posibilidad. Bueno, ha hecho que la gente lo denominara así y los visitantes se sorprendían realmente. Sin duda, o sea, Urquiza escribía desde esta casa como el establecimiento o la estancia San José, él nunca le llamó palacio, sino que la gente que llegaba después de tanto tiempo de ver campo y encontrarse con semejante palacio, todo europeo, mucho lujo, con el agua corriente, fue la primera casa en el país con tener un sistema de agua corriente, 14 años antes que Buenos Aires, que en ese momento sin duda tenía el puerto más importante del país. Esta casa tenía ese gran sistema, que era un gran adelanto para la época, y bueno, todo el lujo de la casa, sin duda. La misma gente que llegaba a este lugar es la que le empezó a decir el Palacio de Urquiza. Él nunca le llamó palacio a este lugar, sino que la gente que llegaba. Una de las visitas por ahí que más se recuerda fue la visita de Sarmiento, ¿no? Por todo lo que implicaba la interna del momento y bueno, y el hecho anecdótico de que Urquiza le haya colocado una canilla en la propia habitación, orientada hacia la cabecera de la cama, como para que todo el tiempo la tenga presente de que aquí estaba el adelanto y no lo que pensaba encontrarse Sarmiento cuando llegó. Sin duda, Sarmiento sale de Buenos Aires pensando que venía a visitar un rancho y se encontró semejante palacio con agua corriente, con los hijos de Urquiza que hablaban 3 idiomas, que eran personas muy cultas, que estaban muy a la moda. Y bueno, sí, el detalle de que Urquiza le hace colocar la canilla, mirando hacia la cama donde Sarmiento iba a dormir para que Sarmiento duerma mirando la canilla. Sí, fue una ironía de Urquiza como diciéndole, vos tratás o tildás de bruto o bárbaro a los provincianos y no somos tanto como vos decís, ¿no? Esa fue la idea. Bueno, otro de los momentos por ahí importantes para destacar, que no solamente la vida política pasó por aquí, por estas salas, sino que además, bueno, la muerte de Urquiza también marcó algo muy importante y tiene que ver, bueno, también con lo que sucedía en la época, ¿no? El hecho de las traiciones, de las acusaciones y bueno, dentro de estas paredes sucedió ese hecho trágico el 11 de abril que realmente, bueno, dio una vuelta de página prácticamente en la historia. Sí, sin duda, o sea, uno de los atractivos importante que tiene el museo es sin duda el asesinato de Urquiza.
y en una etapa muy contradictoria, con muchas contradicciones, que fue la etapa esta de la Organización Nacional, Urquiza termina siendo asesinado en su casa por su misma gente, considerándolo un traidor o un vendido a los porteños, como decían. Sí, sin duda, por eso hoy le decía que la historia que tiene este lugar es lo que más atrapa. Tiene que ver con eso, con las contradicciones, con las idas y vueltas, y bueno, y con el final novelesco que termina esta historia, que es con el asesinato de Urquiza en su dormitorio, en los brazos de su hija. Sin duda que es uno de los atractivos del palacio, ¿no? La muerte de Urquiza.